بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, seguimos con Usul al-Thalatha, ya nos queda 3 clases más para acabar el libro. Estamos en el tercer principio. Esta es la clase número 34. Ya estamos en el tercer principio. Hemos acabado el segundo la semana pasada y este es el tercero. Man Nabiyuk, ¿quién es tu profeta? El tercer principio que vamos a estudiar es el conocimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, es muy importante conocer al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como musulmanes, porque nunca vas a poder establecer y practicar el Islam sin conocerle. Y pasa que muchos musulmanes no prestan atención a esto. Bueno, sí, soy musulmán, yo amo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le defiendo, sí, hay un amor así como general, pero no se estudia su biografía, no se estudia los hadith, no se estudia. Entonces, esto es una gran calamidad, porque nunca vamos a poder practicar el Islam correctamente, ni entenderlo correctamente, ni entender el Corán correctamente, a menos que estudiemos la sira, que es la biografía y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Jawzi, rahimahullah, dijo que para poder curar el corazón, para que tu corazón se cure, no es suficiente con estudiar aqida y hadith, sino que hay que leer y escuchar y entender lo que se llama los raqa'iq, que es las cosas que suavizan el corazón. Y de esas, o sea, la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está llena de eso. Cuando tú estudias la biografía del profeta, de cómo lo que tuvo que pasar, los incidentes que hubo, que se revelaban las ayat del Corán en contextos específicos y entendiendo esos conceptos, esos contextos, esas situaciones y cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam actuaba, con qué rahma, con ese perfectos modales, con una gran misericordia y sus compañeros. Esas son las cosas que te hacen entender cómo se pone en práctica el Corán. No solo es la teoría, no es entender todo, me lo sé de memoria, no, tienes que ese conocimiento tiene que penetrar en el corazón. Y al estudiar la sira es cuando vas a entender cómo se practica el Islam, cómo se pone en práctica el Corán. Y esas son las cosas que te van a suavizar tu corazón. Y te lo va a corregir y te lo va a curar. Entendiendo la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y de los salaf, los sahaba. Ibn Hassan dijo que cualquier persona que estudia la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam va a creer en él. O sea, no tiene remedio que creer en él. Si la lee y la entiende, va a creer en él. Y le sería suficiente para entender la verdad con la que vino, para entender el mensaje del Islam. Porque estudiando la sira, ahí entendemos el mensaje del Islam, la aqida. Y qué importante fue que estuvo solo 3 años de lo que duró su profecía, 13 años solo explicando el concepto de Tawhid, que es creer en Allah, sin comandos de que es halal, haram, que se puede hacer, que no se puede hacer, no, simplemente explicando a la gente el Tawhid, el monoteísmo, que es realmente creer y adorar a un solo Dios, a un solo creador. Eso 13 años solo estuvo con ese mensaje. Y luego a partir de ahí empezó. Cuando eso estaba bien fijo, que lo entendieron los sahaba, sus compañeros, que él les enseñó muy bien el tawhid a ellos, cuando eso estaba ahí bien, en su corazón, ya empezaron las regulaciones que puedo hacer, hay que rezar 5 veces, el zakat, los pilares del Islam, todo lo que es todos los actos de adoración en paso a paso, ¿no? Pero primero esa creencia. Por eso empezamos siempre
con la aqida. La aqida es lo más importante. Cuando una persona se convierte al Islam o acepta el Islam, lo primero que tiene que trabajar es en su imán, en su aqida, en su creencia. Creo en Allah. Y si crees en Allah, crees en el Corán, entiendes quién es Allah, entiendes que solo Él merece ser adorado. Entonces tu corazón ya lo aceptó, está ya. Cuanto más entiendas eso, más tu corazón va a estar predispuesto a hacer todo lo que le complace a Allah, ponerte tu hijab, rezar 5 veces, hacer más actos de caridad, preocuparte por tu religión, por aprender más, por hacerlo correctamente con ese amor. Pero si esa akida no está bien, ¿cómo vamos a hacerlo bien lo demás? Por eso siempre la akida. Bueno, entonces seguimos. Entonces habías dicho que solo con entender, una persona que entiende la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam va a ser suficiente para entender el mensaje del Islam. Ibn Qayyim rahimahullah dijo que entender sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y su mensaje está por encima de cualquier otra necesidad que tengamos. Por eso depende, y de eso, de entender la biografía del profeta y su mensaje, salam, de eso depende nuestra felicidad en este mundo y en el siguiente. Y muchísimos musulmanes apenas saben nada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y esto es una calamidad, porque a través de conocer al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabemos cómo implementar el Islam en todas sus facetas. Incluso comentaba la ustada de que hay gente que acepta el Islam después de leer la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y comentaba que el marido de una amiga suya, antes de casarse con su amiga, había aceptado el Islam después de leer la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esta biografía también está en español, se llama El Néctar Sellado, es una biografía que es aceptable, está traducida a varios idiomas. Entonces, una persona que quiera saber sobre el Islam, es una buena idea, si es una persona que le gusta leer, pues darle la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Incluso está online en PDF. Bueno, entonces en el Corán encontramos los principios del Islam, y el cómo implementarlos, el cómo poner el Corán en práctica, el cómo poner en práctica esos principios que nos enseña el Corán, el ponerlo en práctica lo encontramos en la Sunna, en cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam los puso en práctica, cómo nos los explicó, cómo hay que entenderlos correctamente, cómo actuaron sobre ellos, cómo reaccionó ante ellos y cómo vivirlos. Y eso lo encontramos en su sunna y su biografía. Porque por cada principio que aprendemos, pues necesitamos ver un ejemplo de cómo ponerlo en práctica. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es ese ejemplo, porque Allah nos dice en el Corán, en la sura Al-Ahzab, en la aya número 21, de la sura número 33, el verso número 21, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, que significa verdaderamente tenéis en el mensajero de Allah un buen ejemplo a seguir. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que nuestro ejemplo, el mejor ejemplo a seguir, si queremos adorarle a Él, si queremos ir al Jannah, si queremos ser felices en esta vida siguiente, es seguir el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jal preservó la sira, es decir, la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y su ejemplo. Allah nos comanda a seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam y a amarlo. Allah nos comanda seguirlo y amarlo. ¿Y cómo podemos seguirlo y amarlo si no sabemos nada de él sallallahu alaihi wasallam? Si no sabemos nada de lo que hizo, de cómo era su carácter, de lo que tuvo que pasar para pasarnos este mensaje, que es un mensaje para toda la humanidad, y tuvo que pasar muchas calamidades, de cómo trataba a la gente, de cómo trataba a sus esposas, a su familia, a los niños,
incluso a los enemigos, los trataba con justicia. Él no llamaba a sí mismo, él llamaba a Allah y él simplemente realizaba lo que Allah le comanda, lo que le comandó. Y cómo implementó el Corán. Entonces, si tú no sabes nada de él, ¿cómo vas a implementar el Corán correctamente? Es imposible. Allah Allah subhanahu wa ta'ala hizo que hubiera gente que escribiera los ahadith y preservara la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que fue el mejor hombre que existió en toda la historia de la humanidad. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue el mejor hombre de todos los hombres que ha existido, de toda la humanidad. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que fue el mejor hombre de la humanidad. ¿Por qué necesitamos aprender la sira? Pues para entender el Corán y cómo implementarlo, porque muchos versos del Corán eran revelados en ciertas situaciones en las que se encontraba el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Y, por ejemplo, cuando acusaron a su mujer Aisha, radiallahu anha, de cometer adulterio, y todo el mundo la acusaba, y todo el mundo, hasta el mismo profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam, dudó, le dijo, bueno, si lo has hecho, dilo, ¿no? Y ella se refugió en Allah con un gran tawakkul, sufrió muchísimo, y al final Allah la defendió. ¿Cómo la defendió? Hizo descender una aya que la defendía y limpió su honor. Y fue un gran honor. Entonces, como así, por ejemplo, Abu Bakr Siddiq, el compañero Abu Bakr Siddiq, una vez dijo que no iba a pagar más caridad a un primo suyo, y entonces Allah hizo descender una aya del Corán en la cual hablaba de perdón, le decía que perdonase. Entonces Abu Bakr decidió perdonarlo para complacer a Allah. Entonces hay versos que se entienden por sí solos, es claro, pero hay otros versos que necesitan explicación. ¿Y de esa explicación de dónde se toma? De los ahadith, que son la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, entendiendo esa situación en la cual descendió ese aya, es la manera correcta de entender ese verso del Corán. No hay otra. Entonces, por eso es tan necesario la sunna, porque la sunna explica el Corán. Muchos versos se entienden a través de los hadith. Y también hay muchos reglamentos de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, de lo que la comida que es halal, por ejemplo, la que no es halal y la que es haram. Si el profeta lo comió, sallallahu alaihi wasallam, es que era halal. Si no lo comió, no se puede comer. De cómo hay que hacer el vudú correctamente, cómo se reza correctamente, los modales, cómo se trata a la gente, cómo se hace dawa, por ejemplo, cómo se hace dawa, qué se tiene que decir, qué no se debe decir, cómo se trata a un nuevo musulmán. Ahí vemos como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trataba a los nuevos musulmanes, que no era igual, no les decía lo mismo o no les trataba igual que a los que llevaban más tiempo. Cómo se comportaba con los niños. Él era jugaba con ellos, tenía mucha misericordia con ellos. Él no pegaba a los niños, por ejemplo. Cómo trataba a la gente, a sus esposas, a todos. Ahí es como aprendemos cuál es la forma correcta de interactuar con la gente, de implementar el Islam, de cómo tener misericordia con la gente, todo, hasta ir al baño, cómo dormir, todo está ahí en la sunna, todo. Entonces, también nunca hay un hadith que dice que nunca vas a obtener la dulzura del imán hasta que no ames a Allah y a su mensajero más que a cualquier otra cosa en este mundo. Es un hadith reportado por Anas ibn Malik, que dijo, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, quien posea estas tres características va a encontrar la dulzura de la fe. Amar a Allah y a su mensajero más que a cualquier otra cosa. El amar a alguien solo por la causa de Allah, y aquel que odia regresar al kufr,
después de que Alá lo salvó, como si lo arrojaran al fuego, reportado por Bukhari y Muslim. También reportado por Anas y Abu Huraira, que el profeta dijo, sallallahu alaihi wasallam, ninguno de vosotros va a completar su imán, su fe, hasta que sea más amado, o sea, él mismo, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, hasta que me ames más que a tu hijo, padre y a toda la gente. Reportado en el Bukhari. Entonces, si no vas a completar, no vas a completar tu imán, tu fe, hasta que ames al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam más que a ti mismo, ni a tus hijos, ni a tus padres. Si no vas a encontrar la dulzura del imán hasta que ames al profeta más y a Allah y a su profeta más que cualquier otra cosa en este mundo, incluido tus hijos, tu familia y a todo el mundo, y a ti mismo. Entonces, ¿cómo vas a amarlo si no sabes de él? No es posible. ¿Cómo vas a amarlo si no sabes por todo lo que tuvo que pasar para defender el mensaje del Islam y que nos llegara el mensaje del Islam? Porque el mensaje del Islam es universal, no hay más profetas después de él, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, él luchó, él pasó muchas pruebas para pasarnos este mensaje, incluso a la gente que él nunca iba a encontrar, nunca iba a conocer, nosotros. Entonces, es vital para un musulmán estudiar la sira, la biografía, la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. También, cuando estudias la sira, ahí viene el verdadero amor del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque si un musulmán dice, sí, yo amo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nunca ha estudiado sobre él, nunca se ha informado de nada, entonces ese no es un verdadero amor. El verdadero amor viene del conocimiento, después del conocimiento. Primero siempre es el conocimiento y luego pues, va a venir lo que es lo verdadero, porque lo verdadero está basado en el conocimiento correcto. Y ese conocimiento va a tocarte el corazón y vas a amar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y si quieres ir al Jannah, si quieres acabar bien, tómalo como ejemplo. Sallallahu alaihi wasallam. Cuando estudiamos su sira, nos damos cuenta la enorme y tremenda importancia del tawhid. Como he dicho antes, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estuvo 13 años de su tiempo predicando, de su profecía, explicando simplemente el tawhid, sin los comandos de los del Islam, del halal y haram, etc. Y, por ejemplo, cuando le decían, él decía algo y le respondía, si Allah y tú quieren. Entonces él se enfadaba y les decía, es que me estáis haciendo copartícipe con Allah, decir si Allah quiere y ya está, sin mencionarme a mí. Él llamaba al tawhid y hasta corregía las expresiones de la gente para asegurarse que esas expresiones estaban de acuerdo al tawhid, que no había shirk ni en los dichos de la gente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enseñó muy bien el tawhid a sus compañeros y eso lo vemos reflejado cuando estudiamos su sira y su sunna y vemos ciertos incidentes. Por ejemplo, en la batalla, en la Ghazwa, en una de las Ghazwa, tenía que ir a ciertas batallas a combatir, ¿no? Y hubo un compañero que se llamaba Ka'b bin Malik, que no fue. Y no tenía ninguna excusa para no ir. Simplemente no fue. Era una Ghazwa, era una batalla, tenía que viajar, era duro y no fue. Y no tenía ninguna excusa, no estaba enfermo, era joven, tenía dinero, no era viejo, o sea, no tenía ninguna excusa para no ir. Entonces cuando regresaron de Sagazo, el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam le pidió cuentas, dijo, ¿por qué no has ido? Y él no mintió porque sabía que si mentía y decía una excusa, no podía escaparse de Allah. Y dijo, yo realmente no tengo excusa. No tengo. Y eso refleja que su entendimiento de Tawhid, porque
entender sobre Tawhid no es simplemente decir la ilaha illallah con tu lengua, es entender sobre Allah. El Tawhid es entender que Allah te está viendo y que Él tiene conocimiento sobre todas las cosas y que tú no te puedes escapar de Allah y que todo está a manos de Allah. Todo, todo. Y que nada pasa si Allah no lo permite. Y que toda adoración se la debes a Él. Y que si has hecho algo mal, ¿para qué mentir? No, es que da igual, no sabes que no puedes escapar de Allah. Y si mientes, todo se va a poner peor, porque vas a enfadar a Allah. Mejor arrepiéntete y espera que Allah te dé una salida. Y eso es lo que hizo este compañero. Y ahí hizo algo malo, sí. Sí, hizo algo que estaba mal, pero su Tawhid lo salvó, Allah lo salvó. Y, y Allah le perdonó, le perdonó. Y ahí se refleja el estado de Tawhid que tenían y el entendimiento de Tawhid que tenían los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ese es el efecto de Tawhid. El Tawhid no es meramente decir la ilaha illallah. El Tawhid tiene que implementarse. Tienes que implementar el Tawhid en todos los aspectos en tu vida. Y cuando lees la sira del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entiendes cómo implementar ese Tawhid. En la Sunna encontramos las maneras correctas de cómo realizar todo en la religión, todo en la vida. Como decía antes, cómo hacer la oración, cómo rezar, qué es halal y qué no es halal, los modales, etc. Cómo hay que ser paciente, acordados de ese hadith de un beduino, que los beduinos tenían un carácter así muy rudo, no tenían educación y hablaban así le hablaban mal, bueno, le hablaban así, Mohammed, así como si estuvieran hablando a cualquiera, ¿no? Entonces, como era una gente que no tenía así muchos modales, pero era cosa de ellos, que era una cultura así, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era muy paciente con ellos. No, era muy paciente y uno de ellos estuvo orinando en, en la en la mezquita que tenían. Y entonces los sahaba se enojaron mucho, se ofendieron y querían hacer algo, ¿no? Y el profeta Muhammad sallallahu les dijo que no hiciesen nada. Y muy pacientemente esperó a que finalizase, porque si él está orinando y le iban a parar y a asustar o echarse encima, pues eso es muy perjudicial para la salud, ¿no? Está en estado de shock. Entonces esperó a que finalizara y muy pacientemente le explicó después, y ahí aprendemos cómo lidiar con la gente, de qué manera, con esa paciencia, con esos modales, que él tenía los modales más perfectos que existen. Y tenemos un gran ejemplo ahí, subhanallah. Hasta con los enemigos, gente que le quería matar, él actuaba o de forma justa o les perdonaba, según la situación. Luego, Allah subhanahu wa ta'ala eligió la península arábiga, Arabia Saudí, bueno, lo que es la península arábiga, como el lugar para enviar al último de los mensajeros. ¿Por qué fue esto? Hay varias razones. Primeramente, esta península era un lugar libre, no estaba colonizada o bajo el poder ni de los persas ni los romanos, que eran los imperios de esa época. Entonces era un lugar libre. Luego, era un lugar donde la gente practicaba muchas religiones. Bueno, había gente que adoraba a ídolos, a otros, a estrellas o planetas. Eso era la mayoría, que adoraban a los planetas, las estrellas. Otros eran judíos, otros eran cristianos, y había una minoría muy pequeña que seguía la Hanafía de Ibrahim.
que era la religión de Ibrahim, era el Islam. Había una pequeña minoría que seguía el ejemplo, la hanifía el Islam que enseñó Ibrahim, alayhi salam. Luego, otra de las razones es que era la situación social en ese lugar. Las tribus tenían mucho estatus. Había tribus de alto estatus o de rango social, de alto rango social, y había otros de menos rango. Y el estatus o el rango de los Quraysh, que era la kabila, la tribu, kabila del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era muy, muy respetada, era de muy alto rango. Y eso fue a través de eso Allah protegió, subhanahu wa ta'ala, protegió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Recordar como su propio tío, que no aceptó el Islam, pero lo defendió a muerte, defendió a su sobrino, que era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo defendió muchísimo por esos lazos de tribu, por ese honor de su tribu. Entonces, eso fue una manera de proteger al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luego, la península arábica es un lugar que está en el centro del planeta, por lo cual era fácil extender el Islam o que el Islam llegara a otros lugares. Luego, el árabe era la única lengua que se hablaba en la península. Solo se hablaba el árabe. Y, por ejemplo, hay otros países donde India tiene 15 lenguas oficiales, pero en la península arábica solo se hablaba el árabe. Y el Corán fue revelado en árabe. O sea, luego, la gente viajaba mucho a Meca. Meca era un lugar de comercio, la gente iba a recitar poesía, había mucho movimiento de gente, de viajeros, hay gente que iba a viajar a hacer el Hajj o el Umrah, o mucha gente. Entonces, cuando llegaban allí, oían sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y cuando regresaban a su lugar de origen, pues hablaban sobre el Islam y expandían el Islam. Y luego, Allah, subhanahu wa ta'ala, honró al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al hacerlo el último de los profetas y mensajeros. Hizo que fuese el último, Khatam al-Anbiya. Y lo hizo un profeta para todo el mundo. Con un mensaje universal. No fue un mensajero para una gente en específico, un pueblo en específico, porque eso antes Allah mandaba a ciertos mensajeros a cierta gente. Y también todos los mensajeros venían con el Islam, el mensaje del Islam. Pero lo que era la Sharia, las regulaciones cambiaban. La Sharia se adecuaba al tipo de gente. Entonces, a lo mejor Allah subhanahu wa ta'ala mandaba un mensajero que todos venían con el mismo mensaje del Islam, pero lo que no se podía hacer, ciertas regulaciones cambiaban a lo mejor al mensajero siguiente, que cambiaba un poco la Sharia, sin cambiar el mensaje original, obviamente. Entonces, pero con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el último mensajero de todos, y su mensaje y su sharia con la que vino, la que Allah mandó a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es para todo momento y para todo lugar. El Islam se puede practicar en todo momento, en todo lugar. El Islam es la religión que va a corregir cualquier cultura, cualquier lugar, cualquier gente. Es el Islam, y esto lo vimos con los Sahaba, que Allah está complacido con todos ellos, cómo expandieron el Islam y cómo llenaron el mundo de justicia. El Islam arregla la humanidad. Y eso nunca tengáis ninguna duda sobre ello. Porque hay mucha gente que mete dudas y que habla muchas cosas, pero sabemos que el Islam es perfecto y es tanto aplicable en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como ahora mismo, como en 100 años. Es lo mismo, es aplicable en todo momento y todo lugar, es una religión perfecta, así como Allah subhanahu wa ta'ala dice en Sura
Al-Ma'ida, el ayah número 3, es una ayah larga, pero dice: este día he perfeccionado vuestra religión y completado mi favor con vosotros y he elegido el Islam como vuestra religión. Y con esto acabamos la clase de hoy. Seguiremos con el tercer principio, inshallah, la semana que viene. Inshallah. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa